limpio manantial, en el cual nadador fui. Señor, nos acercamos a ti reconociendo que tú eres un ser inaccesible, que tú no eres un ser comprensible a través de las fuerzas, las capacidades o las cualidades del hombre. Solamente eres comprensible a través de tu propio espíritu. Tú eres el que te autorrevelas. Por eso, Señor, pedimos que el gran ayudador, el Espíritu Santo, sea, Señor, quien nos dirija en esta mañana a nosotros poder comprender tus verdades. Y tú nos hagas, Señor, creyentes que profundicen en tu enseñanza y no sean superficiales. Te oramos, Señor, como pueblo, pidiendo tu bendición y tu asistencia para la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Amén. Hermanos, estamos siguiendo nuestra serie de comprometiéndonos unos con otros sobre la membresía de la iglesia. Y estamos ahora encontrándonos en la semana número 3. El título lleva la lección Objetivo de la membresía. Si tienen su guía de estudio, vayan en la página 42. Entonces nos vamos acomodando para seguir nuestro estudio en la página 42, semana 3. En la clase pasada ya hemos dado una introducción a lo que es este estudio. Hemos considerado algunos de los pasajes como fundamento, como base de lo que es el objetivo de la membresía. Pero muchos de nosotros y muchos de los creyentes hoy en día, por sobre todas las cosas, suelen tener un entendimiento de que la membresía es solamente incluir mi nombre en una lista. Es decir, de que le dan poco peso, le dan poca estima, poco valor a lo que es membresía en sí. Y nosotros vemos de que en la introducción del estudio dice, cuando nosotros basamos hacia el estudio, hacia escudriñar de qué significa membresía bíblica, deberíamos de ir desarrollando una imagen diferente de lo que capaz en otro momento teníamos. Si anteriormente esto no cobraba mucho sentido, pesa anteñandé, ahora tienen que crear mayor importancia, crear mayor seriedad y poder asumir lo que nos corresponde a nosotros como deberes. A eso es lo que nos estábamos cada día llevando y ahora estamos llegando para conocer el objetivo de la membresía. Muchos de nosotros en la introducción muchas veces vemos sobre el sentido de a qué nos quiere llevar. Y hemos considerado Efesios capítulo 4 como texto base. Todo lo que nosotros vamos estudiando tiene que tener una base. La iglesia del Señor Jesucristo está edificado conforme a los apóstoles, que son los que establecen las escrituras, las enseñanzas para que nosotros podamos llevar hoy. Y hemos tenido en cuenta de que en Efesios tenemos una enseñanza de dones que da el Señor para fin de qué. ¿Recuerdan qué era la finalidad? Edificación. La edificación, la perfección de los santos, dice Efesios. Entonces, uno de los términos que sacamos era perfección. La perfección lleva a la unidad lleva a edificarse y a crecer. Entonces, dentro de ese orden de cosas son las cosas fundamentales que estamos considerando. Entonces, vayan otra vez en su texto que está en la página 43. Y aquí tenemos unos
5 versículos que nos quiere transmitir una enseñanza. Y esa enseñanza clara es de que habla en plural. Vamos de nuevo. En el versículo 12 dice, perfeccionar a los santos. Habla ahí de una manera general. En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Habla general. Nos estamos encontrando en Efesios capítulo 4. Versículo 14 dice, para que ya no seamos, habla también en plural. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad crezcamos, habla también en plural. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, unido entre sí, también habla de pluralidad, es decir, de que esta carta transmite un conjunto, a una comunidad, como en este caso nosotros estamos. Y otro de lo que tenemos que nosotros resaltar en estos versículos es que nos lleva siempre hacia Cristo. Noten, la última parte del versículo 12 dice, de Cristo. En la última parte del versículo 13 dice, de Cristo. En la última parte del versículo 15 dice, de Cristo. O sea que lo que busca es que edifiquemos, nos unamos ¿en quién? En Cristo. O sea que eso es lo que quiere transmitir. En otras palabras, es lo que nosotros tenemos que ser, unidos en Cristo, esa unidad en el Espíritu para que nosotros podamos después llevar correctamente la membresía de la iglesia. Porque ¿qué es el objetivo de la membresía? Es buscar madurez. Yo ayudar a mis hermanos a que persiga la madurez y que Él también me ayude a mí. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de nosotros, al no darle importancia en esto, es porque se superpone otra idea. Y estábamos hablando, cuando nosotros generalmente no tenemos claro un punto que la Biblia enseña y no estamos practicando, es porque muchas veces nosotros tenemos otro significado de eso. Y esto nosotros podemos ilustrar de esta forma. Muchas veces pueda ser llamado en una sala de cine o en un estadio de fútbol. Generalmente las sillas están vacías. Y nosotros también en nuestra vida cristiana, cuando nacemos de nuevo, nacemos totalmente vacíos en cuanto a entendimiento. No tenemos claro cómo tiene que ser iglesia, no tenemos claro cómo nosotros tenemos que ser en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la crianza de los hijos. Y estamos así vacíos. Luego, esto se va ocupando esas sillas con algunos conceptos, algunos entendimientos, ya sea bíblico o algunos casos extra bíblicos, pero que van ocupando esos asientos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros ahora estamos en Manantial de Vida, tratando de otra vez mover esto que está ocupando y poner en esos lugares el entendimiento correcto, muchas veces cuesta. Y cuesta porque alguno no tiene ese carácter de humildad en decir, yo estaba viendo de otra forma. Yo estaba viviendo la membresía de otra forma. Yo estaba teniendo en cuenta de que esto era mi rol, de que yo venía, me hacía lista de la membresía con el bautismo y después vengo solamente los domingos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo como objetivo en este estudio, que ahora estamos en esta semana? Es que nosotros podamos mover esa mala idea, ese entendimiento erróneo, torcido que estamos teniendo con respecto a la membresía y hacer sentar ahí lo bíblico. Eso es lo que estamos deseando. Para que nosotros ahora podamos sí empezar a servir y a vivir correctamente, porque ese es el puntapié para la edificación de la iglesia. Los miembros.
La membresía, cuando es bíblica y cuando entiende su rol, entiende también de que él es parte del crecimiento de su hermano, de su hermana, y se compromete a eso. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos siguiendo en las preguntas. Efesios nos enseña algo y claramente eso es una unidad en el Espíritu, que es lo que va a traer la enseñanza bíblica de aquellos líderes que Él mismo ha constituido. ¿Qué busca? La pregunta número 4 dice: ¿cuál es el objetivo del crecimiento de la iglesia? Según versículo 13. ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo deberíamos o no deberíamos evaluar nuestra iglesia? Vayan a la pregunta 4. ¿Cuál es el objetivo de la membresía de la iglesia? O sea, del crecimiento de la iglesia. Versículo 13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Ese qué es? Ese es el objetivo, el fin último. ¿Por qué pone el Señor pastores? ¿Por qué pone el Señor evangelistas y maestros? A fin de que perfeccionar a los santos, se perfeccionan los santos, es decir, maduran los santos. ¿Y qué hay? Todos llegan a una unidad, todos llegan a un conocimiento. ¿Y el conocimiento de quién es? De la cabeza, Cristo. Entonces, eso es perfección, porque Cristo es lo perfecto. Nosotros somos débiles, pobres, imperfectos, limitados, y Cristo sí es todo. Amén. Teniendo eso, ¿qué nos enseña esto acerca de cómo deberíamos o no deberíamos evaluar nuestra iglesia? Es la pregunta. La principal enseñanza que nos deja es que la manera en la cual nosotros debemos evaluar es por la unidad de la fe y el conocimiento que todos tenemos en primer lugar, ¿verdad? Y el segundo es que cada varón, cada miembro de la iglesia sea conforme a la estatura, a la plenitud, como dice en esa última parte, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Es decir, nuestro parámetro es eso conforme a lo que es reveló en su Santa Escritura. Amén. ¿Cómo no deberíamos evaluar por la cantidad de los miembros? No deberíamos evaluar de repente por la prosperidad que cada uno podría tener, como hoy día de repente se tiene como estándar, ¿verdad? Sí. Hoy día se fija, bueno, hay que conseguir más miembros para que la iglesia crezca, la estructura, o la cantidad de miembros, etcétera, etcétera. Sí. Sin embargo, lo que sí nos enseña la palabra es que es de acuerdo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Es decir, llegar a eso. Y lo de la cantidad de miembros, la estructura, todo lo demás viene a ser como algo secundario, ya es algo que el Señor va a ir añadiendo. Amén. Ok. ¿Alguien más quiere agregar a una respuesta? Eso no, algo que acaba de decir el hermano, cuando se hace eso, lo contrario, ¿verdad? Se hace lo contrario de que se mide en base al número en que se diluye el mensaje. O sea que ese es el estándar que debe ser bíblico. Amén. Porque Cristo siempre estuvo con su manada pequeña, ciertamente. Pero eso no significa tampoco que haya cuanto más miembros haya, sea erróneo, sino que debe ser saludable y bíblico. Amén. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en estos versículos? Y para eso vamos a leer otra vez el versículo. Es necesario poder recordar. Versículo 11 en adelante dice: Cristo, que es el mismo, constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y también maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a los redimidos, para la obra, para el accionar del ministerio único que tiene el Señor aquí en la tierra, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ese es el objetivo, y el conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay un enemigo a lo que el Señor quiere, y Él define, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, todos crezcamos, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora vamos entendiendo un poquito más y vamos otra vez a poder aplicar el texto. El texto está inmerso en una carta donde ya empieza a hablar a la iglesia de cuestiones prácticas de la fe. Ahí estamos todos de acuerdo. El versículo 1 del capítulo dice, yo pues, ahora cambia el sentido, ya no enseña más enseñanza, enseña cosas prácticas. Y dice de que nosotros, como iglesia, el Señor Jesucristo nos ha provisto de dones que son aquellas personas, miembros de nuestra iglesia local, que enseñan, que predican, que sirven, que limpian, que hacen todo conforme a la medida que Él recibió de Cristo. Pone en disposición su don. Pero por sobre todas las cosas aquí habla de aquellos que están dedicados a enseñar las Escrituras. ¿Y para qué son puestos aquellas personas? Para que exponga la palabra y esa palabra ministre los corazones de los santos y eso le perfeccione, le mejore, le afecte positivamente para comprometerse en la iglesia. Y puedan obrar, dice, y ya no sean un peligro ante Satanás, sino que sean un medio para edificación. Entonces, nosotros cuando evaluamos nuestra iglesia, nosotros tenemos que evaluarnos como todos. No tener el error de evaluar excluyéndome yo del grupo. Entonces, todos los santos están para la obra del ministerio. Los líderes son iguales que los miembros, solamente que desde una función diferente. Ese es lo que distingue. Esto es diferente del modo que nosotros solemos pensar acerca del ministerio. Y acá nosotros tenemos que ser honestos. Y todos muchas veces caemos en esta evaluación. Evaluamos solamente a los líderes como responsables tanto de las buenas cosas que se está haciendo o también de las malas cosas. Nosotros fuera. Y me incluyo yo en eso. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que ser? Que según Pablo, los pastores nos equipan para hacer la obra del ministerio, lo cual significa que nuestra labor en la iglesia es mucho más importante de lo que normalmente nosotros pensamos. Todos nosotros también formamos parte en eso. Hermano. De hecho, el pastor, así como el que limpia, así como el maestro de niños, o de repente uno que se encarga de mantenimiento, así como el pastor es un miembro también, un miembro más, que debe usar los dones que el Señor le ha dado para la edificación de la iglesia. Amén. Amén. Con ese entendimiento. Entonces, en esa pregunta 4, lo que tenemos que nosotros exhortarnos muchas veces antes de ver la paja de otro hermano, ver nuestra propia viga, de que nosotros estamos en pecado, al nosotros murmurar, al nosotros evaluar, al nosotros minimizar lo que los hermanos hacen y maximizar lo que nosotros hacemos. Porque eso generalmente caemos, y muchos, llevados por nuestro carácter pecaminoso. Es santo evaluar, es santo analizar, es santo sacar un resumen. Ahora, lo que no es santo, ni es de bendición a otros, inclusive puede ser de tropiezo, cuando nosotros hacemos una consideración de todo
siendo nosotros excluidos de eso. Somos un cuerpo, somos una unidad, somos un pueblo, somos una familia y tenemos que nosotros sacar nuestra evaluación, nuestro análisis conforme a eso. Ok, pasemos a la pregunta número 5. Número 4, perdón. Creo que cuando entendemos bien ese tema de que somos un pueblo, un cuerpo, todo uno unido por el otro, ahí es que empieza a cesar el tema de añadir a otro, así, que el hermano dijo, la hermana dijo, cuando entendemos ese tema del rol que tenemos como pueblo. Amén. Que somos un pueblo. La pregunta 4. ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo deberíamos o no deberíamos evaluar? La enseñanza fundamental es de cómo estamos ayudando a otros a crecer en el conocimiento de Cristo y en la unidad de la verdad y de la madurez cristiana. Todos nosotros tenemos que desear que el hermano también sea maduro, sea un buen representante, un buen siervo del Señor Jesucristo en distintos estamentos en los cuales le permita estar. Y eso no es provocado por casualidad. Es dado por el Señor. ¿Y quiénes son usados? Somos nosotros mismos. Pregunta 5. Dice, ¿qué amenaza para la iglesia tiene Pablo en mente en el verso 14? Versículo 14, ¿alguien puede leer? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de la muerte. Bien. Ese representa un peligro. Entonces, que por sobre todas las cosas, que la amenaza para la iglesia es la falsa enseñanza, según lo que nos dice Pablo, que hay falsos maestros que enseñan otra cosa a lo que nosotros estamos viendo. Nosotros somos edificados a través de aquellos líderes que son puestos como dones dados o providencia del Señor como medios para crecimiento, y hay algunos que dentro de esos no son dados por Dios, sino que son autoproclamados. Nosotros sabemos que el liderazgo tiene que ser un llamamiento y no un voluntariado. Y como tal, nosotros tenemos que eso descubrir. ¿Y cómo descubrimos eso? Cuando el pueblo en sí crece en su temor, crece en su conocimiento y en el entendimiento de lo que sea un discernimiento bueno y malo. Los falsos maestros que enseñan erróneamente son los que soplan hacia el edificio del Señor Jesucristo. Son los que tratan de derribar la obra del ministerio. Entonces, nosotros que identificamos esa corriente que está viniendo, generalmente cuando nosotros no tenemos también entendimiento de eso, somos llevados por esa corriente. Es ahí lo que el creyente hace diferencia cuando tiene entendimiento del peligro, del bien y del mal. Matías. Con respecto a los falsos maestros y profetas, algo que hasta en el mundo vemos es que ninguna persona tiene autoridad por sí misma. Es decir, por ejemplo, si yo me parara acá y dijera, yo ahora soy el presidente de la República, eso no sería cierto y no tendría ninguna base. Por más que de repente reúna miles de personas, eso no va a hacer que yo automáticamente me vuelva el presidente, porque no solamente por los votos y por lo que la gente quiera, sino porque detrás de todo eso hay una ley, hay una constitución que determina cómo es que el presidente llegó a esa autoridad, que otra vez está delegada y depende de esa su constitución nacional. Sí. Es decir, para ser presidente tiene que tener algunos requisitos
Y además otra vez debe ser elegido por el pueblo, porque el pueblo desea que Él sea el que gobierne y el que mande. Y lo mismo pasa justamente con los maestros de la enseñanza. Inclusive nuestro Señor mismo, en ningún momento Él se autoproclamó, sino que Él decía, el Padre da testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí, es decir, ni siquiera Él se autoproclamaba. Y hoy día, por más buena que sea la enseñanza de algún autoproclamado profeta, en el momento que Él se autoproclama, ya automáticamente pierde la autoridad de las Escrituras. Así es, totalmente, hermano. Entonces eso es uno de los peligros que nosotros tenemos al ser iglesia. Sí, y identifica justamente las Escrituras porque nosotros tenemos que tener atención a eso. Nosotros tenemos que saber cuándo está penetrando una enseñanza que está siendo extra bíblica. Y justamente eso, ¿qué es lo que va a hacer? A lo que nosotros no estamos caminando ahora es justamente a la obediencia, al temor, a la santidad, a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Salvador, que es Jesucristo. A ese le estamos siguiendo. Pero cuando viene otro evangelio, como dice Pablo, ahí es donde nosotros tenemos que detectar. Pero ¿cómo nosotros vamos a detectar otro evangelio siendo que nosotros ni el evangelio puro estamos conociendo bien? Por eso es que el pueblo de Dios tiene que ser perfeccionado, dice. Por eso es que causó tanto dentro de la vida de la iglesia la reforma, porque trajo entendimiento al simple. Se quitó el yugo que estaba solamente en manos de algunos. La Biblia tiene que ser dado a todos, ya que la Biblia se interpreta a través del Espíritu y es el Espíritu que da entendimiento. Entonces, cuando eso se empezó a destrabar, ahí verdaderamente fueron nacidos muchos y libertados sus mentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Es que con estos estudios crezcan ustedes, y a la medida que crezcan ustedes van a también purificar la iglesia del Señor. Entonces, siguiendo esas verdades, vamos a la pregunta 6, si alguien nos puede leer. ¿Qué dice Pablo que ocurrirá una vez que todos lleguemos a la madurez? ¿Qué dice Pablo? Versículo 14. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de verdad. ¿Qué podemos decir, hermano? Que un maduro, que cuando uno empieza a madurar, empieza a crecer y madurar, ya no es ya tan claro ya, y no puede ser llevado por cualquier doctrina inversa que no sea la de Cristo. Amén. Porque cuando uno más va profundizando la Escritura, va familiarizándose con la Escritura, cuando es como aquel banquero, así los cajeros, ¿verdad? Que con la plata verdadera demasiado constantemente están contando, están manipulando, de tal manera que cuando viene uno falso, automáticamente lo detecta de la segunda manera que ponga con el decreto, sino que ya tan familiarizado que está con el verdadero, ¿verdad? Entonces detecta ya la mentira, lo falso. Y de esa manera también cuando más entre hermanos lo conversamos, no lo obviemos, que es lo que pasa muchas veces, que yo creo, parece que no va conforme a mi creencia, pero tan claramente está en la Escritura y se rechaza muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque sigue siendo un niño. Amén. Cuando vamos creciendo, vamos filtrando como los nobles de bebé. Así Se es. filtra, y si está como en la Escritura, amén, yo lo hago. Amén. Y lo practico. Entonces, así como dice el hermano, es necesario ahí la dependencia del Señor, la madurez que Él nos da para que podamos nosotros dar frente a algo que nosotros no podemos vencer. Nosotros tenemos que tener claro que nosotros no podemos dar lucha, tenemos nosotros garantizada la derrota si nosotros nos vamos con nuestros armamentos, con nuestras cualidades.
Nosotros tenemos que ser equipados por Cristo. Tenemos que ser unidos con Él. Porque el que está separado de mí nada puede hacer. Porque permanece en mí, yo en Él, ese lleva buenos frutos. Y uno de los buenos frutos es edificar la iglesia del Señor. ¿Y cómo vas a edificar a tu hermano siendo que vos mismo estás luchando con tus fuerzas? Estás dando lugar a que tus miembros sirvan al pecado. Por eso es que nosotros en sí, entendiendo el tiempo, sería que podemos dividir este tiempo, el venidero, que nos habla el Señor Jesucristo, y nosotros, la iglesia, estamos acá, de este lado de este tiempo, esperando la venida del otro siglo, donde nosotros seremos llevados a vida eterna, y lo que no sean de la iglesia, a la muerte eterna. Es decir, hermanos, de que en este lugar, de este lado, no reina Cristo. Por eso dice 2 de Corintios, vayan en 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, de que nosotros estamos operando como iglesia en este lado del tiempo, pero donde reina el enemigo. ¿Qué dice nuestro versículo? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera. Nosotros estamos y tenemos que tener entendimiento de que como iglesia operamos en un sistema donde está, por sobre todas las cosas, reinando el maligno. Como embajada. Y nosotros estamos ahí como embajada. Inclusive en la iglesia no reina Cristo. Reina en los corazones de los que son santos para la obra del ministerio. Muchas veces, para que nosotros podamos realmente servir al Señor, al nuestro Rey, al que reinará en el otro tiempo, nosotros tenemos que estar cada día más preparados para nosotros presentar esa defensa en este tiempo. Por eso es que la iglesia siempre va a sufrir peligro. La iglesia siempre va a venir vientos de derecha, de izquierda, de frente, de atrás, tratando de cambiarle su camino y llevarle y conducirle hacia otro camino que no sea Cristo. Entonces, al nosotros tener conocimiento de eso, de que estamos de este lado y que vamos a sufrir un peligro, ¿cómo nosotros vamos a hacer frente a eso? Solamente permaneciendo en Cristo. Porque el príncipe de este siglo es el que ha vencido Cristo. Es la cabeza del que reina ahora, al que venció Él y te libertó a ti y a mí, para que nosotros ahora ya no seamos reinados por Él. Efesios, vayan en Efesios capítulo 2. Y eso nos enseña de que Efesios capítulo 2, del versículo 1 dice: y Él os dio vida. La iglesia tiene vida. A vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, en vuestros pecados. Versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, en lo que ya son redimidos, en lo que ya son santificados, ya no tiene que más operar el maligno. Te tiene que ya reinar Cristo. Te tiene que ya enseñorear Cristo. ¿Para qué? Para que justamente no sea víctima otra vez, llevando por doquiera, por una doctrina enseñada, siendo que sea falsa. Por eso, hermanos, necesitamos que el Señor nos dé habilidad en las Escrituras.
nos capacite en las Escrituras, nos instruya, nos dé entendimiento. El pueblo necesita tener entendimiento. De otra forma, nosotros no seremos iglesia. Porque la iglesia es el que cumple su vocación, su llamado en este tiempo. De predicar la palabra, de mostrar las virtudes de Cristo a través de nuestras vidas. Eso hacemos nosotros. Entonces, a medida que nosotros vamos entendiendo membresía y cómo nosotros tenemos que estar en esa unidad, en esa comunidad, en esa familia, vamos entendiendo estos roles. Vamos a la pregunta 6 que estuvimos leyendo, que nosotros tenemos que ser capacitados frente a los falsos profetas. Pregunta 7. ¿Alguien que nos pueda leer? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué ocurrirá una vez que todos lleguemos a la madurez? 7. Si la madurez significa que todos estamos unidos en la verdad y que somos capaces de resistir la enseñanza falsa con éxito, ¿de qué formas prácticas puede ayudar a otros a crecer hacia ese objetivo? Hermanos, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿De qué formas prácticas tú puedes ayudar a otros hacia el objetivo de la membresía? Hayan de desafiar en agua, hayan de evaluar. Hermano, hayan de yapota, ven hermano mío, no hacer amor, o tiriri, y nada ayuda, Aquellos que están más maduros en la fe, una de las mejores formas que tienen para ayudar es saber cómo él está encarando su estudio personal en cuanto a la palabra. Es decir, para empezar a ver si es que escudriña o si solamente los domingos él abre su Biblia. Hacer rendición de cuentas, es decir, poder indagar, en especial aquellos que fluctúan mucho, qué ellos creen respecto a las Escrituras. Estar ahí para poder ofrecer respuestas de repente a dudas que pueda tener. Sí. Así es como es que uno debe vivir. Y dame, Matías, como nos pide la pregunta, 2 o 3 formas donde tú le puedes ayudar. Primero es animarle a leer las Escrituras. Amén. Eso mismo dijo, que debemos escudriñar las Escrituras porque en ellas nos hallamos la vida eterna. Y todas las Escrituras dan testimonio de eso. En primer lugar sería justamente animándole a escudriñar. Es decir, escudriñar no es tener un devocional en el cual lees sino que leer los pasajes, meditar en ellos, sacar conclusiones, ver qué han dicho los grandes referentes a lo largo de la historia, cuál fue la línea que se siguió, ¿verdad? Y poder también de repente ir quitando todas las falsas enseñanzas que han surgido a través de ese pasaje. Exactamente. Todo eso también, algo muy importante, ¿verdad? Para no caer en el legalismo, en el fariseísmo, animarle a que esté en la oración y que no solamente esté el leer y el orar, sino que también el orar. Amén. Porque, o si no, de repente todo cae acá y no llega al corazón. Ok, hermanos, ¿qué otra forma? No sé si alguien más quiere agregar, ¿qué forma puede ayudar a otro hermano o a otra hermana? Ahí entraría la gran comisión, como dice la Escritura, ¿verdad? Que no solamente bautizándole en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino que lo segundo que viene, lo principal, enseñándole a que guarden todas las cosas que Él os ha mandado. Os he mandado diciendo que. Es decir, enseñándole doctrina. Discipulado. Discipulado. Es decir,
la doctrina es fundamental si uno enseña correctamente. Difícilmente lo posterior ya, Amén. o ya nunca sabe de bien lo falso. Amén. La doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación, cómo se ejecuta bíblicamente, la doctrina de la gracia. Usted y lo demás es por añadidura de los Amén. eso sí. Amén. Eso es lo que yo creo que principalmente lo demás. Perfecto. Hasta ahí pienso que estamos muy bien. La respuesta va direccionada especialmente a nosotros. Por eso, como iglesia ya se sabe, la perea y olado va esa palabra yo ayudata. A lo primero, lo que dijo Matías, es importante que por sobre todas las cosas nosotros tenemos que identificar quién está débil, quién está sufriendo alguna dificultad, falta de comunión con el Señor, o algunos que están siendo atacados por una duda con respecto a algún punto. Es decir, que ya tenía interiorizado de cómo está eso, para que podamos nosotros decir, le voy a dar una doctrina de la salvación, porque falta empezar desde ahí. Vos a evaluar eso una vez que sepas qué grado, dificultad, problema está. Por eso lo primero es nosotros saber en qué situación está. A una vez puede ser que está teniendo una tensión en cuanto a la parte laboral, o una tensión en cuanto a la parte financiera. No manejáis esas cosas. Entonces nosotros queremos que Él madure en esas cosas. Él está haciendo un mal testimonio a nuestro cuerpo, llevando ese tipo de vida. Entonces yo sabiendo eso, me acerco, hermano, me gustaría saber cómo estás en ese punto y si yo puedo ayudarte. Y ofrecer mi mano, ofrecer mi conocimiento con respecto a eso. Yo pienso que el camino va por ahí, hermanos. Primeramente conocernos, porque cada uno tenemos nuestras necesidades y nuestras necesidades van a ser diferentes. Pregunta 8. ¿Alguien que nos pueda leer? ¿Mediante qué medio crece la iglesia hasta la madurez? ¿Qué es el medio? El vehículo. ¿Qué es el vehículo? Para llegar. El medio sería el transporte, la forma en la cual nosotros nos movemos del punto A al punto B. Perfecto. ¿Y a qué se está refiriendo acá la pregunta? La palabra. La palabra. En Amén. Cristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces dice, la iglesia crece hacia la madurez según cada miembro. Cristo es, pero el medio es ustedes, el vehículo, o sea, lo que ustedes mueven. ¿Qué va a hacer que las ovejas sean llamadas en este tiempo? ¿Quién tiene que operar? La iglesia. La iglesia. Entonces la iglesia es el medio. ¿Y a la iglesia qué usa? ¿Qué medio otra vez? La palabra, la exposición, la oración. Entonces, esos son lo que nosotros tenemos que identificar. Que el medio para que llegue una iglesia a ser madura somos nosotros mismos. Porque no estamos haciendo nuestra función. O muchas veces que no se habla la verdad en el sentido de que no hay mucho Sinceridad. contacto con la verdad en el sentido de la palabra. Ah, ya. Cuando nos juntamos cualquier otra cosa menos la palabra, bebe la orden. Que tú todo el día digo que está, pero si no se habla la verdad de las cosas del Señor. Sí. Ese es el problema. Entonces, hermanos, nosotros nos encontramos hoy en Manantial de Vida, en nuestra práctica en 2019, con una terrible necesidad de crecer. Y ahora nosotros con el estudio estamos llegando a un determinado momento donde las flechas que nosotros estábamos lanzando nos están viniendo a nosotros. Es decir, de que nosotros mismos nos estamos ayudando a que esta iglesia sea madura. Tenemos que comprometernos, mis hermanos amados, para que la obra del ministerio prospere y para que el Señor bendiga a su pueblo.
somos nosotros los protagonistas usados por Dios para santificar a sus santos. Entonces nosotros vamos a ser como cualquiera, sin resaltar. No vamos a ser efectivos en este tiempo. Tenemos un gran mandato de resistir al maligno, de llevar la palabra, y eso no vamos a poder nosotros llevar si nosotros mismos no nos edificamos unos a otros. ¿En qué vínculo? En amor. Y acá puse esto en mayúscula porque aquellos que permanecen en Cristo tienen que hacer siempre en amor. Porque hay un lado que nosotros podemos ir, y eso es el legalismo. Nosotros podemos irnos hacia esa corriente diciendo, pero hermano, digo estudiar. Sí, levante tú porque voy a mía. Pero llego a estudiar 2 horas, allá y pea. Entonces uno se pone como juez y se pone también como ejemplo. Y nos da otra vez su ayuda al hermano. Es decir, de que acá que el amor, ¿qué es? El amor es dar mi tiempo, dar de mío a otro, como Cristo. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soportó Cristo. Entonces nosotros tenemos que ayudar a otros en amor, dice, o sea, poniéndonos nosotros también en su lugar, sintiendo lo que está sintiendo el hermano y tratar de buscarle una forma que él crezca en su comunión con el Señor. Entonces, nosotros estamos fracasando mucho, hermanos, en Manantial de Vida en esto. Por eso tenemos que empezar a vernos que nosotros, si el Señor nos ha dado a nosotros entendimiento, poder compartir con las hermanas, poder compartir con los hermanos. Y según cada miembro del cuerpo, da lo que la Biblia le demanda y espera el que para ayudar al cuerpo a que crezca. Entonces somos nosotros los que tenemos que remangar y trabajar. Matías, ¿quería colaborar? Sí, si la palabra del vehículo del amor sería el combustible. Y prácticamente si es que no tenemos eso, no nos vamos a ir a ningún lado. Amén. Por ejemplo, si es un vehículo, ¿verdad? Por más que no tengas un vehículo, si no estás cargado, de nada sirve. Así es. Si te vas a pata, si no estás alimentado, si no tenés nada, ninguna fuerza para moverte, tampoco vas a llegar a ningún lado. Por lo tanto, vas a quedarte acá y te vas a estancar. Así es. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. ¿Y cómo se manifiesta el amor? En primer lugar, cuando el Señor le dijo a Nicodemo, la primera acción que dio a entender fue el dar. Es decir, de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Y qué dio? No dio cualquier cosa. Dio, es como que se dio a sí mismo, dio a su persona, se entregó a sí mismo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Él, sabiendo que nosotros no tenemos nada para darle, aún así dio todo y para que nosotros seamos salvos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es guardar los mandamientos que el Señor nos da. Porque en esto se conoce la verdad que aquel que me ama guarda los mandamientos, y en tercer lugar estimarse de los hermanos. Amén. O sea, se pasa eso, nos quedamos cortos en eso, nos quedamos sin combustible y queremos llegar sin recargar eso. Así es. Considerándonos siempre por menor a los demás para que justamente siempre nos alimentemos en esa amor. Amén. Vamos a la pregunta número 9. Dice, en la práctica. Notan ustedes que el estudio nos está llevando mucho a la práctica, a nuestra vivencia diaria. ¿En qué consiste que cada miembro siga la verdad en amor? ¿Dónde tiene lugar estas conversaciones? ¿Cómo respondería, hermano o hermana? La respuesta puede ser diferente. En lo que decía el apóstol Santiago, ¿verdad? No solamente hablando, sino que llevándolo a la práctica, eso que profesamos, en el obrar de lo que profesamos. Es decir, que si yo veo a un hermano pasar necesidad y
digo que tengo amor y no hago nada, no tengo amor, dice, miento, dice. Pero sin embargo, si está en mi alcance, no descuidando también mis cosas, mi familia, y si yo puedo ayudar al hermano, o inclusive, como le estaba hablando de que esto de páginas, sabiendo claramente que eso es pecado, entonces darle la herramienta necesaria, no dándole para que pague su pena, sino que dándole la herramienta del discernimiento, de la planificación, porque muchas veces sucede que es una mala administración de lo que yo estoy teniendo, más es toda la deuda, ¿verdad? No es ciertamente necesidad. Está haciéndose una necesidad que no es necesaria. Amén. Y de esa manera darle la herramienta para que un dominio propio, es decir, escritura, la palabra de Dios y enseñanza. Amén. Enseñanza para Dios adelante. Amén. Entonces, esto tiene que tener lugar al momento que nosotros vamos compartiendo, juntándonos para hablar de las cuestiones que nos unen. Y qué es lo que nos une a nosotros, qué es lo que nos hace igual a nosotros es Cristo. Amén. Entonces, una reunión en la casa favorece para eso. Tenemos que permitir, tenemos que abrir las puertas de nuestras casas para que acciones como esa nos favorezcan y nos bendigan. Pregunta 10. Dice, ¿qué porcentaje del cuerpo debe construir para que el mismo crezca adecuadamente? Manantial de vida, ¿qué porcentaje tenemos que nosotros involucrarnos para que crezca esto? Todo. Todo. ¿Estás seguro, Johnny? Todo, Ana. No, la pregunta, vos respondés la pregunta. ¿Por qué porcentaje del cuerpo debe contribuir para que el mismo crezca adecuadamente? Todo es Todo. ¿Por qué dicen que es todo? un cuerpo. Porque es un cuerpo. Andas ahí y te dan la pastor, ¿qué era? Todo. Bueno, entonces estamos cambiando un poquito nuestro entendimiento. Ahora vamos a evaluarnos en 3 años y cómo nos encontramos. ¿Ese todo se cumple o se dice nomás? El 100% del cuerpo tiene que estar comprometidos para el crecimiento de la iglesia, para la madurez de los santos, porque es necesario para que el cuerpo de Cristo crezca como es debidamente. No sé si ustedes suelen ver a esos que se van en los gimnasios y tienen un porcentaje muy alto de crecimiento en la parte superior. Pero, a ver, ¿cuál es el mapo imi? ¿Me da que se llama? Y, no es el ejemplo Johnny. Sino que tiene bien equilibrado. En comparación, ¿qué está pasando? De que una de las partes está siendo más estimulada que otra. Está siendo más ejercitada que otra. Y la otra parte no. Y eso muchas veces pasa en una iglesia y no debe pasar. Tiene que ser uniforme. Tiene que ser coordinado, equilibrado el crecimiento a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, nos dice las Escrituras. Por eso es que qué porcentaje tiene que ser toda la iglesia, tiene que decir todos. No solamente de uno, no solamente de otro dependerá el crecimiento de la iglesia. Hermano Matías. Otro tema también es que muchas veces uno cuando escucha la palabra compromiso cree que ya debe tener un ministerio, que debe estar en liderazgo o algo así para participar. Y el compromiso más que nada está en cómo uno está llevando su vida individual. Así como decía, estoy leyendo, ya mi vida ya no es solo mía, sino que cada acción, hasta la más íntima y personal que yo haga, ya no me afecta solamente a mí, sino a toda la iglesia. Amén. Si yo no oro, todos los miembros son perjudicados. Si yo no estuve la palabra, si yo no llevo a la práctica la palabra, por más que no tenga un ministerio, toda la iglesia va a tener. Por eso, tal vez muchos no tengan el don de liderazgo, de tener un ministerio, pero en su oración, en su devoción, en su entrega a Cristo, ahí nace el compromiso con la iglesia. Amén. Ahí nace el verdadero compromiso.
Amén. No va a actuar más egoístamente, sino considerando a todo el grupo de Cristo. Amén. Pregunta número 11. ¿Cómo dice? Si alguien puede leernos. ¿De qué maneras la práctica bíblica de la membresía de la Iglesia ayuda a contribuir a la clase de crecimiento que describe este pasaje? ¿De qué maneras nos ayuda a crecer? ¿Qué ejemplo podrías vos poner? Un ejemplo. Un ejemplo de cómo nos ayudaría la membresía. Pues la palabra dice que Dios da el crecimiento a través de su palabra. Significa en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice. Amén. Quiere decir que la práctica bíblica inevitablemente va a conllevar a eso. Sí. Es decir, al crecimiento. Porque Dios da el crecimiento y utiliza su palabra. Ahí estás diciendo una verdad verdadera. Ahora, la pregunta está, Johnny, ¿de qué formas tangibles, identificables en la iglesia puede hacernos crecer? Doy un ejemplo. Ayudar uno al otro con la palabra de Dios. Cuando se nos conozca, animarlas Amén. y para que sigan aprendiendo. Amén. Eso. Sí, esa es una de las cosas. Cuando ya entendés, pongan la ñan de rol, ya yo ayuda. Es un ejemplo claro. ¿Y de qué forma, qué más nos podemos ayudar? En la mayor necesidad que tenemos todos, que es en el estudio y en conocer a nuestro Señor. Esa es la mayor necesidad. Entonces, esos son los que nosotros tenemos que empezar a identificar, qué forma que nos ayuda cuando nosotros vamos teniendo este objetivo en la membresía. Provee que rendición de cuentas, ¿para qué? Para que cada uno frente a los demás, lo cual ayuda a los miembros a vencer el pecado y a crecer en santidad. Una de las cosas en las cuales nos ayuda la membresía. Cuando nosotros tenemos más comunión, más relación unos con el otro, nos rendimos pecado, vos sabés hacia dónde me está apretando el zapato, yo también sé hacia dónde y yo te ayudo en ese lado, vos me ayudás en ese lado, vos tenés más luz en esa parte y así. Es cuando nosotros tenemos sinceridad unos con el otro. Otra de las cosas que nos ayuda en el compromiso de los miembros, los unos hacia los otros, podrá el cimiento para la clase de edificación mutua, no edificación solamente de una parte, sino mutua, de la que habla este pasaje. Y crezcamos en la unidad, dice. El conocimiento también de los líderes acerca de lo quienes tiene en su lista para que le ayude a pastorear y a enseñar con mayor conocimiento personal de los rebaños. Esas son las cosas que nos ayuda a la membresía. Pregunta número 12, para ir cerrando. Dice, ¿cómo sería obstaculizado el crecimiento de una iglesia si no se practica la membresía? Dándonos totalmente lo contrario a lo que nos da acá. No vamos a conocernos, nadie va a vencer más al pecado porque trabaja solo, nadie va a perseguir la santidad, también no hay una edificación mutua y los pastores ya no saben ministrar, discipular, seguir a cada uno de manera particular conforme a su problema en el matrimonio, en la finanza, con sus hijos. Esas cosas favorecen la membresía y esa cosa es como punto negativo cuando uno no practica la membresía. Por eso no creo que estas mega iglesias y que miles de miembros o cientos, ¿verdad? Pero que no son sanos cuando nadie conoce quién es quién. Y entonces es que predican de una manera emocional, predican así, rascándole los oídos a lo que quieren oír nada más para que permanezcan ahí, pero sin relacionarse mucho con su vida personal, de tal manera que allí para ti con profundidad ni nada, como un hermano, miembro, sino que como una conferencia nada más ocasional. Entonces viene, escucha, le motiva un poquitito para la semana, poco, pero en la semana no tiene relacionamiento propio así real. Entonces no hay una unidad verdadera. Y nosotros no somos esa iglesia multimega, pero tampoco no estamos practicando eso. O sea que nosotros podemos ver en otro, pero tampoco nosotros, siendo poco inclusive, no estamos haciendo eso.
Tenemos que llevar a eso nuestro entendimiento. La pregunta 13 dice, ¿cómo crees que tu contribución al crecimiento de la iglesia sería afectada si no fueres un miembro de la iglesia que asiste regularmente? Dentro de un miembro va a ser ayudata o en contribuita. Aquellas respuestas pueden variar también. Ustedes pueden responder también en sus libros conforme entiendan. Pero reconocer que seguramente no todos tendrán el mismo grado de compromiso en la iglesia, responsabilidad frente a la iglesia, ayuda y ánimo de parte de otros y el mismo grado de oportunidad para ministrar a otros, sino que unen a la iglesia a la cual asisten. O sea que va a ser indiferente en muchas cosas. Hay algunas cosas que va a tomar muy a la ligera si no es miembro. Por eso es necesario que sean parte de la membresía todos aquellos que están teniendo un entendimiento. Sí, esta iglesia sí predica las escrituras y yo tengo seguridad de permanecer acá. No estar medio dudando, vengo o no vengo, estar un pie afuera y un pie adentro. Eso tenemos que nosotros empezar a pedir al Señor más confirmación si este va a ser la iglesia a la cual me una, a la cual le sirva al Señor. Por eso, si ustedes están teniendo una atención todavía, si es manantial de vida, o si es centro familiar, si es esto, ahí están teniendo todavía atención con respecto a cómo es permanecer en iglesia. La pregunta 14, la última pregunta dice, a la luz de esta imagen de cada miembro contribuye al crecimiento del cuerpo, ¿cómo describiría el objetivo de la membresía de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo? Citando Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Que sería buscar madurar en Cristo, en otras palabras. La pregunta B dice, ¿qué pasos concretos podrías dar para ayudar a tu iglesia a crecer en la madurez? ¿Qué vas a hacer para perseguir esto? Hablando la verdad en amor, edificando el espíritu. Amén. Es decir, tomando el tiempo necesario para unirnos como hermanos. Y no solamente, como decimos los sino en la semana, hablando uno a otro y haciendo deliberadamente tiempo, porque no hay los tiempos. Sí. Debemos hacer tiempo así, para estudiar la escritura. Muy bien, vamos a puntos concretos como nos dice la pregunta. Yo puse algunos que pueden servirte. Dice que primeramente te propongas querer edificar. Primeramente te propongas y digas, sí, yo quiero, yo estoy preocupado por mis hermanos, ¿cómo están? Y una de las cosas puede ser enviando tu devocional en el grupo. Está a tu alcance. Vos solés leer un devocional, te ha sido siempre conmovedor en tu mente, te ha examinado a llevar a la santidad tu vida, a dejar esa carga. ¿Y cómo vos puedes bendecir a los hermanos para que madure? Está compartiendo ese material en el grupo, que ellos también se expongan a eso, lean y el Señor también le abra entendimiento. O le escriba en privado, vos sabes que este libro me está ayudando mucho, me está llevando hacia un entendimiento, y les presta ese libro. Esa es una forma de ayudar, esa es una forma de servir. O decir, vamos a reunirnos en un lugar, puede ser mi casa, para que podamos estudiar un punto que yo sé que vos entendés muy bien, o yo sé que capaz te puede ayudar. Yo quiero su madurez, yo deseo que él entienda más a su Señor, sirva con mayor devoción. Pasar tiempo en compañía de un hermano que vos sabés que está empezando, recién bautizado, que le está costando todavía ciertas cosas. Hermanos, cosas concretas, propongámonos, pero busquémonos que podamos nosotros llegar al objetivo de la membresía, que es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo deseo que mis hermanos, todos ustedes, en los distintos lugares que el Señor permita que pase su mayor tiempo, que es trabajar, sean ustedes ahí un claro testigo de Cristo, de que ha transformado su vida. Entonces, oremos para que el Señor nos capacite conforme a eso, que la ayuda que el estudio fundamental busca es que nosotros nuestros dones pongamos a disposición de los hermanos y beneficiarle, bendecirle, edificarle, y por sobre todas las cosas tiene que ser en la palabra, en la enseñanza de nuestro Dios. Oremos por esto, hermanos. Oh Padre, nosotros te damos muchas gracias porque tú has permitido de que nos expongamos todos los que estamos acá en un estudio que nos está conmoviendo nuestra mente en cómo estamos ante ti. Somos tu esposa, somos parte de tu cuerpo, somos el pueblo tuyo, somos la familia tuya. Tú has hecho, Señor, de que nosotros que vivíamos en otro tiempo, sin esperanza, sin Dios en este mundo, tuviésemos, Señor, al único Dios vivo y verdadero, al que da promesa y también cumple. Por eso, Señor, nosotros pedimos para que tú en tu soberanía nos edifique como iglesia local. Oh Señor, ayude a cada uno de mis hermanos a que podamos nosotros, Señor, ayudarnos en la comunión, en la edificación y en las buenas obras. Estimúlenos, Señor, en tu palabra. Quebrántenos, Señor, en nuestros pecados. Y como tú amaste tu iglesia y te entregaste a sí mismo por ella, nosotros también amemos a la iglesia, amemos a los hermanos y ayudemos para que puedan todos perfeccionarse a la medida de la estatura, de la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la cual oramos. Amén. Amén.